En este segundo y último video vamos a hablar sobre ese 40% restante del billón de dólares, que son 400.000 millones de dólares para el gobierno nacional. Ojo, son 400.000 millones de dólares para el gobierno nacional. Querido pueblo, aquí no interesa si el presidente es el señor Nicolás Maduro o cualquier otro ciudadano, ¿sí? Porque ese tema lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Lo importante es que el gobierno nacional, con esos 400.000 millones de dólares, ¿sí?, pueda estabilizar la economía, ¿sí?, que empiece a invertir en el sector petrolero, ¿sí?, aumentar la producción por día. También que invierta en los sectores de energía, acueducto, alcantarillado, vial, entre otros. El gobierno también debe garantizar, ojo, tiene que garantizar, sí, una salud y educación gratis, digna y de calidad. El gobierno también debe garantizar que todos los servicios públicos, el de luz, agua, gas natural, ¿sí?, y que todos los impuestos sean un 60% más barato de lo que se paga en Colombia. Ojo con los empresarios, aquí no tienen excusa para empezar a producir, ¿sí? Todos los servicios públicos, luz, agua, gas natural y todos los impuestos van a ser un 60% más barato de lo que se paga en Colombia. El gobierno nacional también debe garantizar que todos los salarios, ¿sí?, todos los salarios sean un 10% por encima de lo que se paga en Colombia. Como en el caso del salario mínimo, ¿sí? En Colombia son aproximadamente unos $250. En Venezuela ese salario mínimo tiene que ser de $275. Querido pueblo, aquí no hay necesidad de dolarizar, ¿sí? Aquí se saca un nuevo bolívar y se iguala a un dólar, ¿sí? Ojo, un nuevo bolívar y se iguala a un dólar, ¿sí? Pero lo más importante es tener suficientes dólares, ¿sí? Por eso esos ingresos por $1 billón, ¿sí?, para tener suficientes dólares para respaldar a ese nuevo bolívar, ¿sí? Porque ese siempre ha sido el punto débil de Venezuela, el ataque a su moneda. ¿Cómo? El presidente Nicolás Maduro fácil puede decretar un salario mínimo de 30 millones de bolívares al mes. Y automáticamente el dólar paralelo se dispara a 6, 8 o 10 millones de bolívares, ¿sí?, para mantener siempre un salario mínimo de 3 a 5 dólares, que es lo que se ha visto en los últimos años en Venezuela, ¿sí? Un salario mínimo de 3 a 5 dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque como Venezuela no tiene suficientes dólares para respaldar esa moneda, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí?, ese ingreso por $1 billón, ¿sí? Ojo, es muy importante, ¿sí?, tener suficientes dólares para respaldar ese nuevo bolívar, ¿sí? Vamos a hablar de los beneficios para los países de la región, ¿sí?, especialmente los que limitan con Venezuela, ¿sí? Hablemos en particular del caso con Colombia, ¿sí? Ojo con Colombia, ¿sí? Aquí se acaba toda la emigración de todos los venezolanos. Y muchos colombianos, muchos van a regresar a Venezuela, ¿sí?, porque allá han vivido por años, han hecho vida allá por años. Y las condiciones van a ser mucho mejor de ahora en adelante. En lo económico, ojo Colombia, ojo que hay que aprovechar a Venezuela, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que el Banco de la República, ¿sí?, imprima pesos, ¿sí? Es autónomo para hacer eso, imprimir pesos, ¿sí? Negocia directamente con el pueblo venezolano, ¿sí? El Estado colombiano negocia directamente con el pueblo venezolano, ¿sí? Le recibe el Miranda, ¿sí? El Miranda, la nueva moneda virtual, ¿sí?, se la está recibiendo directamente al pueblo venezolano, ¿sí? Le da pesos, ¿sí?, según como estén los precios del mercado, ¿sí?, el barril de petróleo WTI y el dólar con respecto al peso, ¿sí? Le da pesos al pueblo venezolano, ¿sí?, como esté el cambio en el momento de la operación, ¿sí? Y el pueblo venezolano con pesos ya sabe que puede comprar dólares, euros o mercancía en Colombia, ¿sí? Y el Estado colombiano se está haciendo una inversión petrolera en Venezuela, ¿sí? Lo único que da es pesos al pueblo colombiano, al pueblo venezolano, ¿sí? Le va a dar pesos directamente al pueblo venezolano.
y se está haciendo el Estado colombiano a unas reservas petroleras allá en Venezuela. ¿Sí? El presidente de Ecopetrol lo ha dicho, ¿sí? Desesperados buscando petróleo en Brasil, México y Canadá. Allá van a explorar, ¿sí? Y si no es rentable, pare y pierda lo que han invertido, ¿sí? Y de todas formas también tienen que llevar dólares, ¿sí? Allá tienen que llevar dólares a Brasil, México y Canadá. ¿Sí? En Colombia quieren también emplear el fracking, ¿sí? Un modelo que no es convencional, ¿sí? Y lo mismo, van a explorar. Si no es rentable, pare y pierda lo que han invertido. Y si es rentable, pues de todas formas va a ocasionar daño al medio ambiente, ¿sí? Colombia con Venezuela va a la F, como dicen, a la fija, ¿sí? Solo le va a dar pesos al pueblo venezolano, ¿sí? Y se va a hacer a reservas petroleras, ¿sí? Por cada Miranda, ¿sí? La moneda virtual va a ser un barril de petróleo, ¿sí? Que se hace de Colombia, ¿sí? En Venezuela, ¿sí? La ministra de Minas lo ha dicho, ¿sí? Son pocas las reservas de petróleo y de gas que hay en Colombia para pocos años, ¿sí? En Venezuela hay mucho petróleo, hay mucho gas para empezar a pagar esa deuda con Colombia, ¿sí? ¿Por qué no aprovechar este negocio tan redondo, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es Colombia darle pesos directamente al pueblo venezolano y se hace unas reservas petroleras allá en Venezuela, ¿sí? Ojo con los empresarios y comerciantes, ¿sí? Y sobre todo los que son fronteras, ¿sí? Como son Cúcuta, Arauca y allá Riohacha, en La Guajira, ¿sí? Maicao, ¿sí? Ojo, mire, el venezolano con plata es mucho lo que le gusta comprar en Colombia, ¿sí? Ojo, mire, para aprovechar, ¿sí? Yo sé que muchos extrañan esos tiempos pasados donde, ¿sí? El negocio, el comercio con Venezuela, mejor dicho, era lo mejor para Colombia siempre, ¿sí? Ahí están para que los empresarios y los comerciantes colombianos de frontera, sobre todo, bueno, y también toda Colombia, presionen al gobierno, ¿sí? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad con Venezuela? Un negocio tan redondo, aprovechar, ¿sí? Solo le va a dar pesos al pueblo venezolano y se está haciendo a reservas petroleras y se pone bueno el comercio en la frontera, ¿sí? El pueblo venezolano también tiene que presionar, ¿sí? Tiene que presionar a los gobiernos de la región a que acepten el Miranda, ¿sí? La nueva moneda virtual de Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay mucho petróleo, mucho oro, muchos minerales para respaldar esa moneda, ¿sí? Eso es lo que vale, la materia prima, eso es lo que respalda cualquier moneda y en Venezuela hay mucho petróleo, oro, gas, ¿sí? Y estamos hablando de un solo 14,6% de las reservas petroleras. Mire todo lo que queda, ¿sí? Entonces, pueblo venezolano también a presionar a los gobiernos de la región, ¿sí? Para que acepten el Miranda, ¿sí? La nueva moneda virtual. Ustedes van a recibir lo suyo también. Querido pueblo, aquí tienen dos opciones ustedes, ¿sí? Como les he dicho. La primera es decirle al presidente Nicolás Maduro para que ejecute esta propuesta, pero ya. Sí, que la ejecute, pero ya, sí. Y si hace caso, pues, bien por todo, sí. Y seamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, con el Creador del universo, seamos agradecidos con Él, sí. Por ser tan bueno con todos nosotros, sí. Querido pueblo, sí. Aquí lo mínimo que puede hacer el presidente Nicolás Maduro, sinceramente, señor Nicolás Maduro, usted lo mínimo que puede hacer es pedir perdón, ¿sí? Pedir perdón a todo ese pueblo venezolano, ¿sí? Por todas las burradas y por todo ese desastre que tiene en Venezuela, ¿sí? Es lo mínimo, señor Nicolás Maduro, lo que usted debe hacer, pedir perdón a todo ese pueblo venezolano. Y querido pueblo, pues ya es decisión de ustedes, ¿sí? Si le dan una oportunidad más, o para eso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo permite, ¿sí? Le pueden revocar el mandato del señor Nicolás Maduro, ¿sí? Con el referendo revocatorio, ¿sí? Pero digo, ya es decisión de ustedes, querido pueblo. Yo aquí les estoy demostrando es que ustedes son muy ricos, ¿sí? Que se olviden de todo y mire, piensen, ¿sí? Aquí hay para obtener ingresos por $1 billón, $1 billón, ¿sí? ¿Y solo qué? Disponer de un 14,6% de las reservas petroleras. Eso es todo, ¿sí? La segunda opción que tienen, querido pueblo, ¿sí?
Si el presidente Nicolás Maduro hace caso omiso a esta propuesta, pues hay que sacarlo del poder. Ya ustedes no pueden seguir permitiendo eso, seguir, como dicen, viviendo en miseria. Ustedes son muy ricos, insisto, son muy ricos, ¿sí? Ahí también a las Fuerzas Armadas, a lo del ejército, la policía, la Guardia Nacional, ¿sí? Sobre todo los mandos bajos y medios, ¿sí? Todos los suboficiales y tenientes, capitanes y mayores, grado de oficial, sí, teniente, capitanes y mayores también, ¿sí? Oiga, piensen en sus hijos, sus nietos, ¿sí? Ustedes son muy ricos, ahí se lo estoy demostrando, ¿sí? Con cifras que ustedes pueden verificar en el primer video, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues presionar al señor Nicolás Maduro, ¿sí? Al presidente, para que convoque lo más pronto posible a elecciones, ¿sí? Que él sea el candidato, no importa. Ustedes, querido pueblo, lo único que tienen que es un candidato del pueblo, de las bases, ¿sí? Un candidato que le duela a su Venezuela, que busque lo mejor para todos, ¿sí? Que piensen en sus hijos, en sus nietos. Ustedes son muy ricos, insisto, son muy ricos, ¿sí? Entonces, un candidato del pueblo, de las bases, ¿sí? Uno que no sea de esos radicales extremistas. Nada que ver con esos radicales extremistas, ¿sí? Uno de las bases, del pueblo, ¿sí? Contra el señor Nicolás Maduro, eso es todo, ¿sí? Mire, no le paren bolas a ese CNE, no le paren bolas, ¿sí? Eso es lo de menos, ¿sí? Yo sé que si ustedes hacen bien las cosas, pueden ganar con el 70 o 75% de los votos, porque la mayoría de gente no quiere ya al señor Nicolás Maduro, ¿sí? No están contentos con su administración, ¿sí? Ustedes pasando tantas necesidades y siendo uno de los países más ricos del mundo. Ustedes tienen derecho a vivir dignamente, a hacer la mejor economía de toda Latinoamérica, porque insisto, son muy ricos, ¿sí? Ojo, antes de que me olvide, querido pueblo, ¿sí? No se dejen engañar, ¿sí? Porque lo que vale son las materias primas, ¿sí? Los minerales, el oro, el petróleo, el gas, eso es lo que vale, no es los billetes, ¿sí? Porque la gente cree que lo que vale son las reservas en dólares. No, Estados Unidos tiene la maquinita ahí para hacer dólares, ¿sí? Y entonces se pueden llenar de dólares y decir que son los más ricos del mundo. El billete no sirve a veces para nada. Mire lo que pasó con el Bolívar fuerte, ¿sí? El soberano, para hacer por ahí cualquier cosita, ¿sí? Lo que vale es la materia prima, ¿sí? No se dejen engañar. Mire, el petróleo va a ser la principal energía por muchos años todavía, ¿sí? ¿Sí? Va a ser el petróleo, no se dejen engañar, ¿sí? Además son muchos los productos derivados del petróleo, ¿sí? Y si no fuera así, pues, ¿por qué tanto interés de los gobiernos de Rusia, de China y sobre todo de Estados Unidos, ¿sí? De querer hacerse a todas esas riquezas, ¿sí? No se dejen engañar, querido pueblo, ustedes son muy ricos, ¿sí? Ahí les demostré que, con cifra y todo, que ahí tienen, ¿sí? Olvídense, como en estos días he escuchado de que hay que unas toneladas de oro y todo, que son 2.000 millones de dólares, eso es plata, pero a la hora del té no es nada. Aquí estamos hablando de ingresos por 1 billón, escuchen, 1 billón de dólares, ¿sí? Con solo un 14,6% de las reservas petroleras, ¿sí? Insisto, querido pueblo, ustedes aquí son la clave, ustedes son la clave aquí del éxito de esta propuesta, ¿sí? Apoyando ese referendo consultivo y presionando a los gobiernos de la región a que acepten ese Miranda, ¿sí? La moneda virtual, ¿sí? Miren los beneficios para los países, como expliqué con Colombia, ¿sí? Bueno, querido pueblo, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador personal y nuestro único Dios todopoderoso que existe, lo llene de muchas bendiciones. Amén y amén.